Hola, soy Daniel López Mazzotti, presidente del Club de Exploradores, y hoy día voy a hablar sobre Huancaya. Bueno, ya tenía un tiempo que quería hacer este video, se la debo a Huancaya. Huancaya y yo tenemos una relación muy larga, una relación que empieza en los 80, en la época que trabajé para Cordelima, en la época en que yo viajaba mucho con la Oficina de Defensa Civil. Y bueno, en uno de esos viajes llegué a Huancaya y escribí, en resumen, con todas estas cosas, un pequeño folleto sobre la localidad de Huancaya y muchos otros lugares, y que iba a ser a mochila en Lima, pero que luego terminó llamándose a mochila en Perú para distribuirse y poder difundir los atractivos de Lima. Esto fue con Cordelima. Luego de ahí, en los 90, viajaba ya con mi familia, y ya después nos dimos cuenta que el Congreso de la República me había citado incluso por haber sido uno de los primeros promotores de Huancaya. Y aquí están viendo justamente que los principales atractivos son la cascada de Cabrachanca, las cascadas y lagunas de Carhuayno, la laguna de Hualgua y la laguna de Chuchupasca, que fueron descritos por primera vez en los 80s en los reportes de viaje de Daniel López Mazzotti, quien lo escribió como el paisaje más bello del Perú. Ojo, se refiere a mí, por supuesto. Y bueno, es por eso que siento la autoridad de que yo puedo hablar sobre Huancaya de repente más que otras personas que han hecho videos o demás. Aquí les voy a contar algunas cosas que seguramente no sabían. Bien, sin ir a más, empecemos. Para ir a Huancaya, les voy a escribir las rutas para ir a Huancaya, básicamente dos rutas, la que son por Cañete y la que es por Huancayo. Ojo, hay otra ruta que es por Tanta, por el Nevado Pariacaca, es un poco más compleja, la vamos a ver todo esto al final de este video, y vamos a empezar la descripción de toda esta zona paradisíaca desde Tinco de Alis, que es el punto donde la carretera se desvía para entrar a Huancaya. En este caso es el punto de unión entre las dos rutas, una la que viene de Huancayo y otra la que viene de Cañete. Entonces empezamos desde Tinco de Alis. El pueblo de Tinco se encuentra a 120 kilómetros de Huancayo, más o menos en 3 horas en auto, y a 161 kilómetros desde Imperial en Cañete, y a más de 4 horas en auto también. Recuerden que los tiempos cambian si es que es en bus, si es que es en minivan. Tinco se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y es el sitio donde se encuentran el río Alis con el río Cañete para bajar de ahí hacia Lunahuana. Primero vamos a ir desde Tinco de Alis, desde aquí empieza mi descripción de ruta, porque les digo, al final vamos a ver toda la descripción completa, desde Lima, sea por Huancayo o por Cañete. Entonces haremos la descripción de la ruta, insisto otra vez, desde Tinco de Alis, desde aquí, y dejamos la descripción de la ruta desde Cañete y desde Huancayo para el final del video. Entonces, en Tinco de Alis tenemos dos opciones: hacia la izquierda de la imagen, hacia Huancaya, o la otra vía es la que viene de Huancayo, es la que vamos a usar para venir desde Huancayo. El recorrido desde acá hasta Huancaya mismo son menos de 20 kilómetros. Antes la pista era una trocha, ahora sí es una pista buena. Vamos a llegar rápido, primero pasamos por Piquecocha, vamos a pasar por Vitis, en fin. Vamos a ver el recorrido rápidamente. Vamos a pasar este puentecito, vamos a pasar por el bosque de Yocya, es un bosque de queñuales, y luego vamos a pasar por toda esta pista que, como ven, ya está en buen estado. Con las lluvias siempre se deteriora, pero la arreglan rápidamente. Hay un desvío hacia el distrito de Miraflores, que es otro sitio que vale la pena conocer. Continuamos por unos 8 kilómetros más, aproximadamente unos 20 minutos por el estado de la carretera, y vamos a llegar a la primera gran laguna de la reserva paisajística, porque recuerden que todo esto es parte de la reserva No Río de Cochas, Piquecocha, y vamos a llevarnos una visión impresionante en esta quebrada fantástica, ¿no? Porque estos vallecitos, estas quebradas son estrechos, y vamos a ver cómo hacia el fondo se abre un espacio en el horizonte, ¿no? En medio de tantos cerros, y vemos esa enorme cascada que está bajando. Sí, esta cascada, que algunos le llaman cascada Piquecocha, es el desfogue de la laguna prácticamente, ¿no? Y esto, recuerden, es el río Cañete. Y así, dando la vuelta y subiendo, vamos a ver a la laguna Piquecocha. Para mí, la primera vez que llegué fue una visión impresionante. Aquí ya tenemos los letreros que indican estar en la laguna. El letrero de carreteras a la derecha y el letrero rojo de la reserva. Y llegamos a la laguna Piquecocha sobre este puente de madera. Sí, de madera, ojalá que nunca lo cambien, que lo refuercen, sí, pero de verdad es muy simpático cruzar por acá, en todo caso con cuidado. Y hacia la izquierda tenemos la laguna Piquecocha, una inmensa laguna de 1 kilómetro de largo prácticamente, con una superficie de 137.600 metros cuadrados, y
un perímetro de 2000 metros prácticamente, que es en realidad un represamiento del río Cañete. Y aquí hay, como ya les comentaba, un muelle ahora donde en las temporadas turísticas ponen botes para hacer paseos por la laguna. Aquí hay una gran variedad de aves y fauna en general, y flora por supuesto. Si bien es cierto, este lado de la orilla es más turístico, pasa más gente por acá, el otro lado es muy poco frecuentado. Alguna vez hemos pasado por acá con mis alumnos del Instituto INTESI en esa época. Hemos parado en la parte alta y hemos encontrado un puma sin la cabeza. Parece que algún poblador mató el puma, seguramente porque se comía su ganado, y bueno, se llevó la cabeza de repente como algún trofeo o algo así, pero ahí encontramos el puma. La altitud aquí es 3.616 metros sobre el nivel del mar. Aquí abajo se ve el muelle, ahí creo que hubo una vista rápida, y vamos a detenernos para poder apreciar bien la laguna. Miren ese color de agua fantástico, de color verde esmeralda. Con el sol cambia las tonalidades, pero sí, definitivamente es una laguna impresionante. Los cerros ahora se ven un poco amarillos en estas vistas, pero si vienen en la temporada de marzo, por ejemplo, o de repente mayo, ya pasaron las lluvias, lo van a ver todo verdecito, fantástico. El paisaje, por supuesto, es mucho mejor disfrutándolo en mayo, junio de repente, ¿no? De ahí ya empieza a secarse toda la sierra. Y bueno, aquí estamos en la laguna Piquecocha, o laguna de Pique, ¿no? Porque Cocha significa laguna. Todo esto corresponde al distrito de Vitis ya. En una época, cuando recién terminó la cuarentena, se les ocurrió a los pobladores cobrar un peaje para entrar. Fue una barbaridad. Ojalá que eso ya no se haga, pero parece que lo siguen haciendo. En fin, no voy a cuestionar esos temas. Cada quien ve cómo se maneja, pero hay cosas que no deberían ser. En fin. Estamos viendo imágenes varias de la laguna, incluso el muellecito, y normalmente aquí hacemos una parada y después continuamos el viaje. Ahora vamos en camino a Vitis, pero seguimos viendo imágenes de la laguna. Esta toma las he hecho en reversa, o sea, es un viaje que hemos hecho en retorno. Siempre viajamos hacia acá, así que en este video estoy juntando muchas cosas. De ahí continuamos hacia el pueblo de Vitis. Vamos a continuar, todavía estamos viendo el río Cañete, pero como ven, por el rato se ve como laguna. En ese morrito que está al centro arriba está el pueblo de Vitis. Ya estamos entrando al pueblo de Vitis en este momento. Y Vitis significa viento. En esta zona, justamente, al frente hay un cerro donde generalmente suelen verse cóndores. Sí, cóndores. Y en este pueblo hemos estado alguna vez y hemos visto cóndores sobre los techos a 2 o 3 metros pasando en vuelo rasante como si fueran un avión caza y como ondeando, y eran cóndores definitivamente, créanme, gallinazo uno vuela en puna. Entonces es un sitio fantástico donde sí todavía puedes venir a ver cóndores. Esta es la plaza de Vitis, ahí está la torre de la iglesia de Vitis, ya la hemos visto a la hora de entrar. Damos la vuelta, tenemos que pasar por el centro de este pueblo para ir hacia Huancaya, pero créanme, Vitis también es una bonita opción para visitar. Miren el pueblo tranquilo, empedrado, y tiene un hotel que está justo sobre un promontorio en la parte más alta del pueblo y que da hacia el abismo. Es una vista impresionante. Bueno, la altitud en el pueblo de Vitis es 3.616 metros sobre el nivel del mar. Estamos de repente en el punto más alto del camino hacia Huancaya, porque de ahí empezamos a descender. Y estamos en camino a Huancaya, estamos muy cerca de Huancaya, estamos a 4 kilómetros. Algunas veces hemos venido acá con carro y nos hemos ido caminando. Esta sería de bajada hacia Huancaya y de verdad es encantadora la caminata. De hecho, así fue la primera vez que vine con mi familia. Habíamos llegado con una pick-up desde Tinco de Alis hasta Vitis y ahí, bueno, bajamos en Vitis y caminamos hasta Huancaya, y mis hijos tendrían 1 y 3 años de edad, ¿no? Pequeñitos. Pero así hicimos la caminata con mi esposa y con mis hijos a comienzos del 2000. Vamos a pasar por una simpática cascadita que dicen que tiene una sirena, es una leyenda. Dice que los hombres solteros no deben acercarse ahí de noche porque la sirena los jala. Habrá que ver cómo sale una sirena esa cascadita. Y continuamos. Bueno, estamos muy cerca. Y bueno, y ya llegamos a Huancaya. Y lo que recomendamos siempre es aclimatarnos primero, descansar, hacer los recorridos cercanos. Miren el arco de ingreso, vamos entrando hacia el pueblo. Antes era un poco más desordenado porque colapsaron con la cantidad de turistas, entonces ahora hay un estacionamiento a la entrada del pueblo un poco antes,
para recibir a los turistas, sobre todo en temporada alta. Ahora ya no pasas de frente por acá, sino bordeas por un costado para poder entrar hacia el pueblo. Pero si tienes que ir hacia el estacionamiento, te vas hacia el fondo por la izquierda, ¿no? Ahora ya hemos entrado al pueblo, estamos viendo el pueblo por dentro. Como ven, todavía mantiene partes tradicionales. Se supone que por ser reserva paisajística no debe hacerse construcciones que choquen con el paisaje propiamente. Entonces se trata de mantener un poco el estilo. Sin embargo, el desorden está ganando. Pero vamos a continuar, vamos a bajar caminando por acá. Ya estamos en Huancaya. Huancaya, como saben, es el corazón de la Reserva Paisajística Noryauyos-Cochas. Estamos a 3.554 metros sobre el nivel del mar y desde acá podemos hacer muchos recorridos. Podemos visitar las cascadas, podemos visitar las lagunas, podemos ir a Vilca también para ver todo esto. Tenemos un pueblo muy bonito que vale la pena recorrer. Además tenemos otras opciones. Vamos a empezar a hablar del pueblo de Huancaya, el pueblo de Huancaya como pueblo. Yo recomiendo siempre que apenas lleguemos a Huancaya, lo primero que vamos a hacer es aclimatarnos. No podemos simplemente salir y empezar a hacer los recorridos más lejos. Estamos a casi 3.600 metros sobre el nivel del mar y a la mayoría de la gente ya le está dando soroche. Además hace bastante frío, es clima de sierra típico. Mientras te da el sol, sientes calorcito, apenas salen las sombras de los cerros sobre nosotros, apenas se está poniendo el sol, nos morimos de frío. Hay que tener siempre cuidado con todas estas cosas. Empecemos con estas bellas lagunas que están en el pueblo. Esta es la Laguna de Mayo. En todas estas lagunas, en todo el río, hay truchas y es fácil pescarlas. La Laguna de Mayo está repartida entre algunos hospedajes y casas particulares, pero conversando con los propietarios puedes ingresar o hospedarte en uno de ellos. Claro, con un pago módico, y bueno, hay que ponerse de acuerdo bien sobre ese tema. Incluso puedes entrar a pescar adentro de uno de ellos, es restaurante, así que puedes comer ahí. Hay varios hospedajes muy bonitos en Huancaya, suficientes como para los gustos que tenemos. Las primeras veces cuando llegamos a Huancaya solamente estaba el hospedaje municipal y la familia Áquila tenía un sitio donde podía hospedarte también y era restaurante a la vez. Cuando empezaron a llegar los turistas, los pobladores empezaron a recibir a los turistas en sus casas y después poco a poco se fueron convirtiendo en casas hospedaje y ahora ya hay incluso hostales muy acondicionados. La música tradicional acá en Huancaya es variada, pero una de las más típicas es la coronguina y los hermanos Fernández tienen mucha música propia acá. Estamos en el Museo de Sitio de Huancaya, donde se tienen algunas muestras que se han podido recuperar de esta zona. Y aquí hay varias momias también que se han recuperado. Chévere. Y estamos viendo las momias en el Museo de Sitio de Huancaya. Nos cuentan que estas momias fueron sacadas de la margen derecha del río, casi llegando a la cascada de Carhuayno. Estaban en una caverna. Bueno, desde ahí fueron llevadas al colegio
y de ahí es que fueron traídas hacia acá en un lapso de bastante tiempo. Acá hay muestras, en todo caso, del suelo. Y aquí hay varios cráneos. Si bien es un museo pequeño, todo es de la localidad. Ahí están estas agujas que se utilizan para sujetar las mantas. Y hay muestras de tejido. Un museo pequeño, pero bien dispuesto. El museo está dentro del Palacio Municipal y muchas de las cosas que estaban acá estaban en el colegio donde se habían rescatado por los maestros y los alumnos, básicamente. De ahí, bueno, que algunos de los cráneos están pintados y las momias han sido traídas desde ahí, desde el colegio. Bueno, estamos aquí en el Museo de Sitio de Huancaya, conociendo un poco sobre los aspectos arqueológicos de la zona. Huancaya otra vez, como ven, ha empezado a llover. Estamos listos para iniciar la capacitación. Y bueno, vamos a preparar, con mucho cariño hemos preparado esta capacitación para los pobladores de acá de Huancaya y esperamos que también les sea muy útil. Nosotros siempre dispuestos a apoyar y aquí estamos con ganas también de pasear y volver a recorrer estos hermosos sitios de Huancaya. Bien, soy Daniel López, presidente del Club de Exploradores, el Búho Mayor, y me despido hasta más tarde diciendo como siempre, bien preparados. Estamos viendo cómo va amaneciendo en Huancaya. Huancaya, día 2. Hey. ¿Están viendo eso? Ok, aquí hay gente que tiene perros en la calle, pero también hay gente que tiene alpacas. Qué cool, ¿no? Mírenla, qué bonita la alpaquita. Mi cara está terrible, no se asusten. Bueno, como ven, está lloviendo. Y no como le gusta decir a la gente, lloviendo, o llueve diluvios en Lima. No, esto es lluvia. Sí, son truenos. Es porque está lloviendo. Hace un rato estaba granizando, no llegué a tiempo a coger la filmación del granizo. Pero esto es verdadera lluvia. Así que cuando digan está diluviando, cuando estén en Lima y digan está lloviendo horrible, pónganse a pensar. Muy buenas tardes, una vez más. Dentro del mismo pueblo de Huancaya podemos observar lagunas, sí, claro. Esto de acá es el malecón de Huancaya, así me gusta llamarle, no sé si es el nombre oficial, pero es la calle lateral, la calle que colinda con el río, y recorrerla es todo un placer. Desde acá podemos ver magníficas vistas de este río tranquilo, transparente, maravilloso, hermoso, y podemos ver impresionantes vistas de la cascada de Cabracancha. De este lado también hay que tomarlo en cuenta, está la posta. Estamos en Huancaya, segundo día de esta segunda vez que hemos venido en esta temporada y estamos junto a la laguna, a la cascada de Cabracancha. Allá abajo está la laguna de Mayo, el puente colgante,
Y bueno, hoy día nos toca continuar con la capacitación. Nosotros vamos a ir hacia la laguna de Hualua más tarde. Y bueno, esperamos que ustedes lo estén pasando también como yo. La cascada de Cabrachanca. Vemos los hospedajes que están ahí. Y la laguna de Mayo, eso de abajo se llama laguna de Mayo. Y el puente colgante. La laguna de Mayo y el puente colgante. Y la cascada de Cabrachanca. Dígame o no si no es increíble esto. Y como pueden ver, aquí en el mismo pueblo todavía hay opciones extraordinarias para poder visitar sin necesidad de salir ni alejarnos mucho. Entonces, por eso te recomendamos siempre un día de aclimatación en el mismo pueblo sin tener que hacer largas caminatas. Acá es fantástico para poder eso. Estamos cruzando en este momento el puente. Pues bien, este puente corresponde a la empresa Pacari Travel, que tiene un hospedaje hacia el otro lado del río, un hospedaje compuesto por bungalows, muy simpático. Para cruzar este puente tienes que pagarle una tarifa a la empresa. También han puesto un canopy, cosa que si cruzas por el canopy, el regreso lo haces por el puente. Este fue el primer puente, llamémosle así, extremo que crucé en mi vida. Ahora se ha puesto de moda poner puentes extremos, más o menos con este tipo de confección, pero con un acorde de seguridad. Este puente fue construido hace ya varios años y, bueno, claro que recibe mantenimiento frecuente y se utiliza para el tránsito de las personas que van a ir hacia el hospedaje. Inicialmente fue concebido con esa idea, pero ahora también se utiliza como fines turísticos, simplemente para cruzar, ver la cascada, la laguna, y es un lugar fantástico. Sí, yo lo recomiendo. Ahora hablemos de los puentes de Calicanto, también llamados puentes coloniales, aunque no son coloniales, son relativamente modernos, pero se han hecho con esa construcción. Sí, efectivamente son hechos con Calicanto. Y bueno, apenas saliendo del pueblo de Huancaya, solamente tienes que ir hacia el norte, hacia la salida del pueblo, como quien va en dirección a Vilca, y ahí encontramos estos maravillosos puentes y toda la zona de lagunas que puedes disfrutar. En realidad yo recomiendo mucho esto, por eso digo que puedes pasarte un día de aclimatación en Huancaya, porque entre todas las cosas que hemos visto, incluyendo esta zona de lagunas, cascadas y puentes que hay aquí, ya con esto es bastante. Los que hacen tours de full day a Huancaya solamente se quedan con esto, no ven nada más y no van a las cascadas de Carhuay, no van a Vilca, no van. Yo por eso recomiendo siempre Huancaya. Mínimo debe ser por lo menos unos 3 días, tal vez 4, mejor todavía. ¿Por qué? Porque es como irte al Cusco y quedarte en la plaza nada más, y no vas a Machu Picchu, no vas a nada más. Huancaya tiene demasiado que ofrecer, y si bien el entorno del pueblo de Huancaya es maravilloso y extraordinario, la laguna de Hualcua es la laguna más conocida de Huancaya. Es una laguna enorme en forma de L, algunos dicen en forma de sirena. Para llegar tomamos la carretera que va hacia Vilca. Tenemos que avanzar unos 3 kilómetros Hacia el norte. la altitud. Tenemos que pasar todavía 3.695 metros sobre el nivel del mar, que es la altura del mirador de Carhuayno, justamente esa zona desde donde se ven las espectaculares cascadas, de la que vamos a hablar un poco más adelante.
Llegando un poco más allá del mirador de Carguaino, hay una pista de descenso. Los carros pueden bajar un poco y desde ahí ya tenemos que seguir caminando. Si seguimos bajando entre la mitad del descenso a pie, hacia la izquierda hay un sendero que es el que vamos a utilizar para la caminata, de la que vamos a hablar después todavía, casi al final de todo este video. Continuamos con la laguna de Hualwa. El sendero está muy bien señalizado, tiene zonas con gradas de piedra, con barandas y demás. Y así llegamos a la laguna de Hualwa. Aquí encontramos los botes en un pequeño muelle que antes estaban dedicados solamente a la piscigranja y que hoy también están dedicados y sobre todo al turismo. Bueno, estando aquí es totalmente recomendable darse el paseo en bote. Por supuesto, nos van a poner chalecos. Aquí el problema no es la profundidad del agua, ni que sepas nadar. El agua es demasiado helada. Así que al caer al agua inmediatamente puedes entrar en hipotermia. Lo que hay que hacer es no desesperarse, mantenerse a flote y esperar a que nos saquen. La laguna de Hualwa, dentro de esa forma de L invertida, tiene una longitud total de aproximadamente 1 kilómetro. En color verde muy profundo, tiene una superficie de 159.700 metros cuadrados y un perímetro de 2.890 metros. Su profundidad va entre casi 14 metros hasta un poco más de 17 metros. Aquí en el centro de la laguna hay una piscigranja, como ya comenté, los botes estaban dedicados inicialmente a esto. Las impresionantes cascadas que estamos viendo ahora son las cascadas de Chuchupasca. Chuchupasca, ¿por qué? Porque es la laguna que da origen a estas cascadas al desplomar sus aguas sobre la laguna de Hualwa. Entonces, viene la laguna de Chuchupasca, desborda sus aguas en las cascadas de Chuchupasca hacia la laguna de Hualwa, que es donde estamos navegando en bote. Esta es una experiencia extraordinaria, de verdad se los aseguro, tienen que venir. Con todas las medidas del caso, por supuesto, y totalmente recomendable. Recuerdo que la primera vez que vine, un amigo Tito Lara es el que me trajo hasta esta laguna. Yo estaba en la proa del bote mirando hacia él y él me iba conversando mientras remaba el bote él desde la proa. Y cuando llegamos ya cerca a las cascadas me dijo, oye, voltea. Y volteo y me llevé la impresión. Por supuesto, una impresión positiva, ¿no? Fue espectacular simplemente voltear y ver las cascadas. Gracias, Tito. Esta laguna tiene una leyenda penosa que tiene, como todas las leyendas, un fondo muy fuerte de verdad. Bueno, resulta que cuando quisieron instalar la piscigranja en una gestión municipal muy antigua, contrataron a una ingeniera. Esta ingeniera le dijeron que tenía que hacer la consulta con una bruja del pueblo, con un curandero, dicen algunos, con un chamán, dicen otros. El asunto es que esta ingeniera hace la consulta y entonces al hacer la consulta le dicen que la laguna, según uno, que la madre de la laguna o una sirena, según varias versiones, o sea, dice que para que se pueda hacer esta piscigranja requiere una ofrenda de 5 vidas de varones jóvenes. Y la ingeniera dijo, yo no me meto en esto. Entonces le dijeron que nadie iba a trabajar en esto hasta que hagan la ofrenda, entonces ella renunció. Resulta que inició el trabajo y fallecieron uno a uno jóvenes trabajadores hasta que murieron 5 y nunca se encontraron los cuerpos. Y apenas estuvo el 5º fallecido, la piscigranja quedó hecha y ya no se volvió a hundir. El que me lo contó era un amigo mío de Huancaya y el último que falleció fue su hermano. No voy a mencionar nombres aquí por respeto. ¿Verdad? O una leyenda nada más. Parece que desde ahí la piscigranja funciona muy bien. Y ya no volvieron a haber accidentes fatales. Ahora vamos a hablar de la ruta hacia Vilca, empezando por el mirador de Carguaino. Iniciamos esta ruta saliendo de Huancaya, tomando la carretera que va hacia Vilca, obviamente, hacia el norte. Vamos a avanzar unos 3 kilómetros hasta el mirador de Carguaino, donde, bueno, obviamente nos vamos a detener para poder observar. Este es uno de los mejores miradores que hay en el Perú, probablemente. Para llegar a esta zona hemos subido por la carretera haciendo varios zigzags y hemos llegado hasta una altitud de unos 150 metros más que Huancaya. Carguaino es justamente esta zona desde donde se ven las espectaculares cascadas. Es la primera zona que realmente me dejó embelesado y es la laguna de Hualwa la que justamente da origen a las cascadas de Carguaino al desembalsar sobre el resto del río Cañete.
Nosotros recomendamos hacer este recorrido como ruta de segundo día todavía, ya que recién el primer día nos estamos aclimatando. Recuerden que aquí ya estamos a casi 3.700 metros sobre el nivel del mar. Les recuerdo aquí mi posición en contra totalmente de los viajes instagrameables. Es decir, ir en un carro, tomarse una foto, avanzar, tomarse una foto sin pararse a disfrutar y a poder integrarnos con la naturaleza y disfrutar cada momento, cada minuto en el lugar que estamos visitando. Eso de correr, tomarse la foto y coleccionar fotos de lugares como trofeos solamente para subirlos a las redes sociales, me parece una forma pobre de disfrutar y relacionarnos, sea con cualquier tipo de turismo y sobre todo con la naturaleza. Continuando el camino hay un segundo mirador donde vamos a poder apreciar la laguna de Hualwa desde arriba y vamos a poder ver la L que forman, y al fondo se ven las caídas de Chuchupasca y la laguna de Chuchupasca propiamente, que es donde hemos navegado en la parte que hemos visto en el video anterior. Si continuamos por toda esta ruta, pues vamos a ver maravillosos represamientos del río Cañete que forman laguna, cascada. Es algo prodigioso y extraordinario. Y como les digo, aquí vamos a ver la misma laguna de Hualwa, la laguna de Chuchupasca, luego van a venir otras lagunas más, la más grande es Huascacocha, una gran laguna también, y a la mitad del camino más o menos vamos a poder apreciar al fondo la cima del Nevado Pariacaca. En una época recuerdo que cuando se le quiso poner nombre a esta reserva, se le quiso poner Reserva Paisajística del Pariacaca, y le pusieron este nombre que parecen unas siglas militares, ¿no? Reserva Paisajística Nor Yauyos Cocha, que no tiene nada de poético, pero eso no le quita mérito a ser una bella reserva. Ojo, hay que recordar que la categoría de reserva paisajística se creó primero por esta zona, porque al comienzo llegaron acá los especialistas y dijeron, wow, este lugar tiene que ser reserva, pero no se podía hacer parque nacional, no se podía ser bosque de protección ni zona reservada, porque no encajaba dentro de las características que querían, así que se creó la categoría de reserva paisajística, porque era tan bello el paisaje que había que declararlo reserva. Estamos entrando a Vilca. Es de tardecita, caen algunas gotitas, pero estamos entrando a Vilca, lero lero. Continuamos entrando a Vilca. Estamos haciendo capacitaciones en esta zona. De aquí nos vamos hasta tarde todavía. Y ya estamos llegando a Vilca. Apenas cruzamos el puente sobre el río, es otro puente de Calicanto, ya el paisaje cambia totalmente. Es increíble el lugar, la zona ya se está abriendo más, corresponde definitivamente a la Suni, se puede notar el clima, las plantas, en fin. Y acá en Vilca hemos recorrido ya 17 kilómetros desde Carhuayno, más o menos 40 minutos en auto. Hemos hecho en total 20 kilómetros desde Huancaya, más o menos 50 minutos, y estamos a una altitud de 3.800 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los limeños ya siente aquí los síntomas del soroche, así que hay que tener mucho cuidado. Siempre recomendamos una latita de oxígeno por si acaso, o bueno, si ya estamos haciendo esto en el segundo día por lo menos, ya tenemos un poco de aclimatación si tenemos experiencia haciendo altitudes. Aquí en Vilca, toda una gran experiencia. En realidad, entendemos por qué el expresidente Fujimori construyó aquí una casa que ahora se ha convertido en un hostal comunal. Él venía acá en helicóptero y subía a la laguna de Papacocha a pescar en sus momentos de descanso. Así cuentan. Y en serio, en varias casas hay fotos del expresidente Fujimori o de sus hijos con los pobladores de acá, de Vilca. Moviéndonos hacia el oeste de Vilca, tenemos el mirador Cantagallo, es una cumbre maciza que sobresale y desde el cual en días despejados y mirando hacia el oeste se puede ver el Nevado Pariacaca. También una vista impresionante del Bosque del Amor y la laguna Papacocha inmediatos a Vilca. Bien, lo primero que vamos a hacer es bajar hasta el pie de esta cascada llamada el Bosque del Amor, de esa cascada que parecen escalones y en el que han crecido árboles, y nos vamos a internar a la cascada en esos pequeños escalones. Para esto llevamos botas de jeve. Y bueno, aquí vean cómo nos fue. De verdad es una experiencia que siempre recomendamos.
Luego podemos subir un poco más para tener una mejor vista del Bosque del Amor. Yo imagino que en algún momento toda la cascada va a quedar cubierta por los árboles, pero bueno, mientras se pueda apreciar las caídas de agua, es algo genial. Ojo, es importante que hagamos estas visitas hasta más o menos agosto, porque a partir de ahí ya incluso el Bosque del Amor, las caídas del Bosque del Amor están secas totalmente. Sí se puede visitar, por supuesto, ¿no? Pero ya pierde parte del gran atractivo. Las mejores fechas siempre para visitar tanto Huancaya como Vilca y toda esta zona, siempre lo vamos a recomendar, es abril, de repente apenas pasando las lluvias, después de la quincena, como siempre decimos, entre la quincena de abril y de repente hasta julio máximo, tal vez agosto, en que todavía hay agua en las cascadas. Después baja mucho el caudal y las mejores fechas, por supuesto, mayo de repente, ¿no? En mayo está todo muy verdecito, soleado y se ve genial. Jamás, como en toda la sierra, jamás debemos visitarla entre la quincena de diciembre y el 14 de abril, que son las fechas de temporada de lluvia. Podemos continuar por este sendero que estamos viendo hasta ver la laguna Papacocha. En realidad, si seguimos 20 kilómetros por este sendero, vamos a llegar hasta el poblado de Tanta, al pie del Pariacaca. Pero bueno, todavía no es el momento y no estamos hablando de esto acá. En todo caso, ya aquí podemos emprender el camino de retorno. Vilca es como para quedarnos un día completo y en algunos casos, por supuesto, podemos acampar acá o podemos hospedarnos y quedarnos 2 o 3 días. Acá también podemos hacer muchas actividades, así que en realidad vale la pena quedarse por lo menos un día completo y ya regresar muy tarde a Huancaya si es que ahí es donde tenemos contratado nuestro hospedaje. Y bueno, vamos a presentarles acá algunas imágenes del regreso hacia Huancaya, generalmente bien de tarde. En todo caso, un poco para que vean, refuercen la idea del viaje. Nada, vamos hasta Huancaya y ahí aprovechamos de descansar. Y es que recomendamos hacer esta visita en orden. Primero, el día 1 nos dedicamos a hacer todo el descanso en Huancaya, los recorridos cercanos, un poco que nos aclimatamos. El segundo día, que ya estamos un poquito más aclimatados, vamos al mirador de Carhuayno y bajamos a la laguna de Hualhua. Ojo que hay que caminar tanto de bajada como de subida, y ahí ya podemos hacer los paseos en bote y demás. Y estamos a cierta altura. Luego volvemos a regresar a Huancaya y descansamos. El día 3 nos vamos a Vilca. Nos vamos con carro, hacemos los recorridos en Vilca. Si nos quedamos un día más, hacemos la caminata desde Hualhua y regresando hacia Huancaya. Y yo prefiero hacer la caminata el último día que estamos en Huancaya, si es que estamos 4 días. Ahora, si es que nos vamos a quedar solamente 3 días y no 4, en todo caso, bueno, haríamos Vilca el segundo día y haríamos Hualhua y la caminata del tercer día para estar más aclimatados. Porque de verdad son cosas muy maravillosas. Normalmente se hace una caminata versión reducida para los turistas, pero nosotros deberíamos poder hacer una caminata por lo menos de un día y aprovechar de ver todas las maravillas que hay en el camino y acercarnos a la gran cascada que ninguna agencia te lleva ahí. Vamos a hablar ahora de una caminata que me gusta mucho, que es la caminata desde la laguna de Hualhua hacia Carhuayno, por un sendero bajo que no es la carretera, y hacia el Valle de Ampi, y podemos terminarla en Huancaya mismo. Existen algunas variantes de esta caminata. La principal es haciendo todo este tramo que acabo de escribir. Hay otra en la que simplemente vas de Huancaya hasta cerca de las cascadas de Carhuayno, hasta el Valle de Ampi nada más, y de ahí regresas hacia Huancaya. Hay otra opción, que es la que yo prefiero, que vas hasta Hualhua. De ahí bajas hasta cerca de la laguna, coges el desvío, llegas hasta Carhuayno, sigues hasta el Valle de Ampi y de ahí llegas a Huancaya. Y la otra opción es hacer la caminata de Hualhua a Carhuayno y de ahí sales hacia la carretera, y si has venido en un bus te recoge ahí y vas hacia Huancaya. Vamos a describir entonces cómo ir hacia el sitio de la caminata, que es como cuando vamos hacia Hualhua, ¿no? Y hacia Carhuayno. Si este es tu cuarto día en Huancaya, como yo generalmente sugiero, entonces es la tercera vez que estás pasando por el mirador de Carhuayno. Pero ok, este lugar a mí no me cansa, espero que a ti tampoco te canse. Y repito la descripción para llegar hasta la zona. Tomamos la carretera que va hacia Vilca. Tenemos que avanzar unos 3 kilómetros en dirección hacia el norte. Se supone que para este momento la mayoría ya debemos estar más aclimatados, pero de todos modos la altitud es de casi 3.700 metros sobre el nivel del mar.
que es la altura del mirador de Carguaino. Llegando un poco más allá del mirador de Carguaino, hay una pista de descenso. Los carros pueden bajar un poco y desde ahí ya tenemos que seguir caminando. Si seguimos bajando entre la mitad del descenso a pie, hacia la izquierda, y hacia el sur en realidad, hay un sendero que es el que vamos a utilizar para esta caminata. Si vamos a hacer esta caminata el mismo día que hemos visitado Hualhua, bueno, a la hora de subir, cogemos este sendero y vamos en dirección hacia Huancaya. En este caso, hacia el sur. Nada, lo que queda es seguir el sendero y disfrutar del paisaje. Vamos con cuidado siempre. Y bueno, aquí les presento las imágenes del recorrido. Bien, ahora sí. Normalmente las agencias, los grupos, no llegan hasta el pie de la Gran Cascada. Las vemos desde el mirador de Carguaino, la vemos al pasar, como vimos en la caminata, pero no se acercan. Nosotros, en esta parte, les vamos a mostrar cómo nos hemos acercado hasta esta cascada, hasta el pie mismo de la cascada. Y que sabemos es algo, como ya lo hemos dicho, que no hacen otros grupos, clubes, agencias, etcétera. Entonces, a partir del punto que estás viendo en esta imagen, simplemente empezamos a acercarnos, no hay otra. Hay pequeños descensos, no hay un sendero marcado, no hay una trocha muy marcada. Sabemos que los pobladores llegan hasta acá, pero no así los grupos de viaje. Entonces nosotros simplemente empezamos a descender, buscando un poco las partes donde el pasto está más pisado, que son los senderos naturales, y con mucho cuidado llegamos hasta el pie de la Gran Cascada. Tomarnos un tiempo para venir a hacer esto para nosotros es invaluable. Les mostraremos en imágenes el camino, porque no hay más que decir, solamente acercarnos. Y disfruten con nosotros esta aventura. ¿Qué hacemos? Porque somos el Club de Exploradores.
Día 3 en Huancaya. Ya terminamos las labores, bueno, las que me tocaban de capacitación. Yo espero regresar hoy día mismo, estoy buscando la forma. Entonces, bueno, aquí estamos en el balcón de la municipalidad y de la iglesia también al costado. Y me despido de Huancaya. Espero verlos a todos ustedes. Ya pronto tenemos un campamento de por medio con la gente del Club de Exploradores. No quiero fallarles. Y estamos regresando pronto. Nos vemos ahí. Chao. Ya terminamos de recorrer Huancaya, ahora lo que vamos a hacer es ver las rutas para llegar a Huancaya. Lo hemos dejado para el final porque creemos que más importante para muchos era ver primero lo que hay en Huancaya. Entonces vamos a ver las rutas tanto para subir por Cañete como para llegar por Huancayo. ¡Vamos! Existen dos rutas principales para ir a Huancaya, por Huancayo y por Cañete. La tercera, por tanta, es un poco más complicada. Ahora vamos a hablar de la ruta que parte desde Cañete Imperial. Vamos a iniciar la descripción de este viaje partiendo desde Imperial, recordando que desde Lima hasta Imperial hay 257 kilómetros o más o menos 2 horas 40 minutos. En auto, si es en bus de transporte público, seguramente se demore un poco más. Para tener un detalle de las agencias que van a Huancaya, sea desde Imperial o desde Huancayo o otras rutas, por favor visita nuestra página web, la que adjunto al pie de este video como membrete. Aquí en Imperial estamos listos para irnos a Yauyos en este carrito. Y ya pues, estamos arriba, está mi mochila. Ya está empacadita, ya nos estamos yendo. A Yauyos, nos vemos ahí. Luego de partir de Imperial, vamos a recorrer por la carretera Cañete-Yauyos. Sí, efectivamente, incluso llega hasta Huancayo. Pero bueno, vamos a recorrer esta carretera y vamos a avanzar aproximadamente 32 kilómetros, unos 50 minutos en auto y un poco más en combi, para llegar hasta Lunahuaná. Entonces, bueno, Lunahuaná, todo el mundo ha oído hablar de Lunahuaná. Lunahuaná es el pueblo que es conocido por tanto sus vinos como por las actividades extremas que se realizan ahí. Y me refiero empezando por el canotaje, que fue el primero que le dio renombre, ahora los canopies, cuatrimotos, paseos a caballo y bueno, las visitas a las vitivinícolas, hay cuatrimotos, como ya lo dijimos, en fin, hay una serie de actividades que se están realizando acá y en realidad la vocación de Lunahuaná básicamente fue de actividades extremas, ¿no? Pero al comienzo Lunahuaná era conocido por ser el pueblo tranquilo donde uno podía ir a degustar unos vinos y ver gente longeva sentada en las puertas. Ahora, por supuesto, ya es otra totalmente la vocación de Lunahuaná. Bien por ellos, en todo caso, habría que preguntarle a los viejitos que todavía encontramos ahí si es que se sienten cómodos con esto, pero no, ese no es el punto. Bien, vamos a continuar nuestro viaje hacia Huancaya, continuando por acá. Y saliendo, bueno, Lunahuaná ahora tiene una distancia extendida, ¿no es cierto? Hay una serie de poblados que se han asociado ahora al tema de Lunahuaná, que en realidad no es Lunahuaná, pero bueno, ya se ha extendido, digamos, su área de influencia. De todos modos, desde el centro de Lunahuaná hasta nuestro siguiente objetivo, que es Magdalena, son más o menos 97 kilómetros y lo vamos a hacer en 2 horas 40. Sí. ¿Por qué en 2 horas 40? Porque la carretera cada vez es más estrecha, es más sinuosa y tiene reductores de velocidad en todos los tramos para poder controlar las posibilidades, en todo caso, de accidentes, que ya ha sucedido muchas veces. Entonces vamos a ir avanzando. Primero vamos a pasar por Zúñiga y vamos a detenernos, seguramente si queremos algunas fotos en la zona, en la represa de Platanal. Se forma una laguna muy simpática y bueno, luego vamos a continuar todavía por esta carretera hacia Yauyos. La carretera llega hasta Yauyos y pasa más allá, como les digo, hasta Huancaya, y en el camino vamos a ver estos puentes alucinantes. Tengan mucho cuidado, si es que desean subirse, en realidad no lo hagan en casa. Y vamos a detenernos
luego de 97 kilómetros como ya dijimos, y después de 2 horas 40 minutos a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en el pueblo de Magdalena. Magdalena es el sitio donde se hace el desvío para subir a Yauyos. Nosotros vamos a continuar directo. Otra vez, queridos amigos, estamos aquí en Magdalena, en la entrada de Yauyos. Ahí la subida de Yauyos. Este es el pueblo de Magdalena. Y estamos en camino a Huancaya. Nos vamos a Huancaya por unos días para hacer capacitación en la zona. Ojo, este hermoso río es el río Cañete. Fíjense también lo transparente que se ve. Esto es en la temporada seca. Ahora fíjense cómo se ve en la temporada lluviosa. Queridos amigos, otra vez aquí en Magdalena, listos para llegar a Laraos. Ya estamos llegando. Y como ven, el clima ya se está poniendo cercano a las lluvias. Ya dentro de poco va a empezar a llover acá. Creo que ya me cayeron un par de gotas. Bueno, así será. Entonces nos estamos viendo aquí en Magdalena. Estamos viendo cómo ha crecido ya el río finalmente. Bueno, no finalmente, recién estamos empezando las primeras lluvias. Y miren cómo estamos, ni siquiera estamos en verano y ya están los ríos así. Ayer que hemos estado en la zona de Lurín ya veíamos el río bien cargado, como de un día para otro había crecido por lo menos 30 centímetros. Y miren ahora cómo está este río Cañete en Magdalena. Ya se imaginan cómo se pondrá. Ojalá que siga lloviendo, en realidad no esperamos desastres, pero sí necesitamos estas lluvias. Necesitamos que las lagunas regresen a su nivel. Necesitamos que haya agua en Lima y haya agua en los cultivos. Estamos necesitando mucho estas lluvias. Así sea, Dios nos cuide. Vamos a salir de Magdalena y vamos a continuar por la carretera Cañete-Yauyos. Aquí ya estamos en plena zona reservada, ya es de Yapay, que lo hemos pasado hace un rato. Y vamos a continuar por esta magnífica carretera. Vamos a ver en el camino bueno, paisajes maravillosos, el agua ya entre verde y celeste, es fantástica. Y vamos a ver pequeñas cascadas. Acá hay una especie de cascada tipo central. Bueno, aquí vamos a seguir hasta la entrada de Laraos. Sí, el Laraos que cada vez está siendo más conocido también por aventuras extremas y otras cosas, cuando inicialmente fue conocido primero por la cantidad de andenes milenarios que hay aquí. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar hasta Laraos, solamente vamos a pasar por la entrada y vamos a continuar hasta Tinco de Alis. Hasta la entrada de Laraos son 26 kilómetros, unos 40 minutos, y hasta Tinco de Alis son 7 kilómetros más, son 11 minutos en total, y vamos a llegar hasta unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este es el desvío. Hacia la izquierda de la imagen seguimos a Huancaya, hacia la derecha nos vamos a Huancayo. Entonces vamos a continuar ya desde aquí ya estamos haciendo la descripción general, porque aquí es donde nos encontramos con la ruta que viene desde Huancayo. Entonces Tinco de Alis es un punto de encuentro desde donde se va a Huancaya. En esta parte vamos a hablar de la ruta que va por Huancayo. Ya hemos dicho que vamos a descontar la ruta de Tanta y la de Pachacayo, que son las más de repente complicadas, pero en otro momento vamos a hablar de esas. Por ahora solamente la ruta de Huancayo y empezamos. Hay que recordar que no vamos a mencionar cómo llegar a Huancayo desde aquí. En el peor de los casos te vas con un bus, pero toda esta ruta que vamos a hacer de Huancayo hasta Huancaya son más o menos 120 kilómetros, que lo vamos a hacer en aproximadamente 3 horas. O sea, la velocidad promedio es 40. Ojo, en auto, puede ser más lento en buses. Partimos del terminal terrestre de buses, o en todo caso desde Huancayo salimos de El Tambo y nos vamos hacia Chupaca. A Chupaca llegamos, son 10 kilómetros, llegamos en 30 minutos, de repente un poco antes. De ahí cogemos toda la carretera a Yauyos y vamos a pasar por Roncha, 17 kilómetros, 25 minutos, y luego por el puente de Huayancayo, que son 8 kilómetros más y 10 minutos más. De ahí seguimos por toda la carretera a Yauyos, vamos a pasar por San José de Quero, 16 kilómetros más de recorrido, 25 minutos más, estamos a 3.856 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a pasar por la puna de Junín y entramos a Cunancocha.
Hemos hecho otros 23 kilómetros y unos 30 minutos en auto. Cunancocha es la mayor de las grandes lagunas que vamos a pasar por la Puna, entre Junín y Yauyos, al lado de la carretera. Hay otras lagunas más grandes, pero la carretera bordea Cunancocha. Aquí vamos a ver alpacas, te llamas también, ocasionalmente vicuñas, en algún momento hemos visto un puma. Entonces pasamos por Cunancocha, hemos visto la increíble Puna de Junín, y si bien no he visto cóndores, no lo descarto, estamos a la altitud y podría haber la posibilidad de verlos. Viendo todas estas cosas que yo les he estado mencionando, hay otras lagunas más, como les dije, la más grande es la de Cunancocha, y vamos a llegar hasta el Abra Negro Bueno. Esta es la parte más alta del camino, 4.600 metros sobre el nivel del mar. Cruzando el Abra ya estamos en Lima, estamos en Yauyos, y empezamos a cruzar todo lo que es la Puna de Yauyos. Ya empezamos a entrar a la reserva paisajística Norte Yauyos Cochas y nos dirigimos ahora hacia Tinco Yauricocha, así se llama este lugar. Es un pueblito pequeño que ahora es muy conocido por un puente de fierro enorme peatonal que tiene 1 kilómetro de largo y bueno, pues está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. En realidad Tinco de Yauricocha está a 4.037 metros sobre el nivel del mar. Desde Cunancocha hasta aquí son 33 kilómetros más y hemos hecho más de 40 minutos. Desde ahí continuamos por la carretera Yauyos, ¿no es cierto? Y así seguimos por todo este paisaje increíble, avanzando por esta carretera que une a Huancayo con Cañete, y nos estamos acercando cada vez más, llegando hacia Huancachi. Este poblado es un poblado simpático que está a 7 kilómetros más desde Tinco de Yauricocha, lo hemos hecho en 12 minutos, y encontramos acá la gruta de Yanajora, que es donde está la imagen de la Virgen de Cocharcas, y aquí hay un manantial del que brotan aguas milagrosas. Seguimos por la carretera hacia Tomas y después de 4 kilómetros más y 7 minutos en auto, acuérdate, llegamos a esta impresionante población que es Tomas. Tomas es un pueblo muy estrecho, muy encajonado, con incluso calles que cruzan por debajo de un arco en medio de un edificio. Es una cosa muy poco vista. Y entramos al cañón de Uchco de lleno. Es una formación geológica impresionante con paredes muy verticales, y una de las cosas que vamos a ver aquí, pasando apenas 2 kilómetros desde Tomas, la gran catarata de Jucara. Vean estas paredes impresionantes del cañón de Uchco. Luego llegamos al pueblo de Alis, tras pasar 6 kilómetros más desde la catarata de Jucara. Y vemos este fantástico pueblo de Alis, y de aquí vamos en camino hacia Tinco de Alis. Este viene siendo el punto donde nos encontramos con el camino que va hacia Huancaya. Puede ser desde Cañete o desde Huancayo. Igual la carretera cruza Calla, que es el desvío que va hacia Huancaya, y nos vamos hacia Piquecocha, luego hacia el fantástico pueblo de Vitis, y vamos a pasar por todos estos pueblos simpáticos. Vitis es un hermoso pueblo. Ahora no estamos hablando de él, vamos a dedicarnos en otro momento a conversar sobre este tema. Vitis significa viento, y aquí es un gran mirador de cóndores. Recuerdo que alguna vez hemos estado viendo cóndores que pasaron rasando por los techos, rasando a 1 metro, 2 metros de distancia. Y luego entramos a Huancaya. En esta parte lo que estamos haciendo es escribir los accesos, así que no nos vamos a detener sobre las grandezas de Huancaya, que ya las conocemos. Y lo que vamos a hacer ahora es mostrarles el camino de regreso por Huancayo. ¿Por qué? Porque este video es un recopilatorio, ¿no? Hemos filmado escenas en diferentes momentos, en diferentes viajes, y unas son de ida y otras son de vuelta, y de verdad poniéndolas en inverso no se nota bien, así que les estamos mostrando ahora el viaje de regreso para enfatizar un poco las imágenes de este viaje. Pasamos por Piquecocha, obviamente por Tinco de Alis, y después nos vamos a ir ya hacia Alis. Aquí estamos haciendo un recorrido por el pueblo de Alis. Acá tenemos un poco mejores imágenes del viaje en retorno, no tenemos imágenes de venida, ¿no? Por eso se los estoy mostrando así. Hay muchas imágenes que tengo así, que las he filmado o en ida, en vuelta, y se ven mejor o en uno o en otro sentido. Entonces continuamos por Alis y continuamos por el cañón de Uchco. Ya lo hemos visto, los túneles impresionantes que tiene,
las formaciones rocosas increíbles. Mucha gente que viene a visitar el cañón de Uxco, no se paran a mitad del camino, se hacen fotos con las formaciones rocosas y demás. Hay que tener siempre mucho cuidado porque es una carretera estrecha que por tramos tiene una sola vía. Entonces, en algunos tramos, bueno, hay tramos en el que sí esos vías, pero la mayoría es carretera una vía. Luego pasamos por la catarata de Jucara. Ya les he comentado este tema, también le llaman catarata caída del ángel. Ese es un nombre que le han puesto a algunas agencias de viaje, por favor, es catarata de Jucara. Seguimos hacia Tomas. Otra vez vamos a ver imágenes del pueblo de Tomas, muy interesante este pueblo. Claro que aquí están viendo, pues tiene sus partes modernas, pero tiene sus partes tradicionales. Es un pueblo muy a la antigua, muy estrecho, como pueden ver. Miren esta calle. Pasamos a través de un túnel hecho en el edificio y entramos a la plaza y continuamos. O sea, estamos como en un pueblo medieval casi, ¿no? Continuamos, por supuesto, estamos ya en la Puna de Yauyos, pero ya hemos pasado pues por Huancachi, hemos pasado por Tinco y continuamos. Toda esta zona siempre vamos a ver alpacas, como les he comentado, de repente llamas y a veces vicuñas, y con suerte a lo lejos algún puma. Luego pasamos por el Abra Negro Bueno, ya salimos de la reserva, cruzamos hacia Junín y aquí estamos ya en lo que es la misma Puna, pero de Junín de este lado. No es solamente una cuestión territorial, es básicamente el mismo paisaje y las cantidades de lagunas que ya estamos cerca. Llegamos a la laguna de Cunancocha, que tanto nos gusta, donde también se pueden pescar truchas, ¿no? Sí, es una gran laguna, no está muy lejos de Chupaca, o en todo caso podría uno tomar Quero como base para quedarse junto a esta laguna, ¿no? Bueno, seguimos por la Puna de Junín y desde aquí vemos imágenes increíbles de la cordillera de Huaytapallana. Seguimos en camino hacia Chupaca y Huancayo. Ya hemos pasado por San José de Quero, ya hay varios pueblitos. Vamos a llegar otra vez a este puente de Huayancayo junto a la carretera. Y proseguimos nuestro camino hacia Chupaca por la carretera. A la carretera que une desde Cañete hasta Huancayo prácticamente. Pasamos por el pueblo de Roncha. Alguna vez he escrito sobre este pueblo, es un pueblo muy simpático. Y luego seguimos hacia Chupaca y Huancayo, ya entrando prácticamente a Chupaca. En total han sido 120 kilómetros de recorrido y en una minivan la hacemos de repente en 4 horas, en camionetas 4x4 seguramente en 3 horas, ¿no? De repente con carros un poco más grandes y más antiguos podría ser un poco más, pero el viaje siempre vale la pena. Ya llegando a Chupaca prácticamente estamos en Huancayo y bueno, podemos aprovechar de hacer visitas acá o irnos ya a Huancayo y regresar al Lima. Esperamos que este video te parezca útil. Síguenos en nuestra página web www.exploradores.org. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Club de Exploradores. Finalmente aquí en Huancaya, de regreso para Lima. Bueno, sigue la aventura. Soy Daniel López, presidente del Club de Exploradores. Y me despido diciendo como siempre, bien preparados.